Hola, ¿cómo están? Quien les habla es Juan Quesada. Hoy les voy a hablar de la silvicultura en ecosistemas templados, enfocado, ¿no es cierto?, en lo que es Argentina y Chile. Em, Vamos a ir directamente a lo que son los métodos silviculturales en estos bosques, particularmente en dos tipos de bosques, que son los bosques siempre verde y los bosques de lenga, que vamos a ver después por qué, ¿no? En cuanto a la generalidad de los ecosistemas templados, en ecología, en otra cátedra, ¿no es cierto?, previa a silvicultura, en teoría ya deberían haber conocimientos básicos sobre estos ecosistemas, así que no nos vamos a detener mucho en el detalle de los mismos, ¿no? Así que vamos a ir más directamente a lo que es la silvicultura si hacemos un contenido más compacto. Eh, de los ecosistemas que vamos a hablar hoy, los nombres provienen de las clasificaciones que se hacen en Chile de los tipos forestales. Como verán, hay varios tipos forestales dependiendo de la presencia en un bosque de un tipo de árbol, se le asigna ese nombre y otras características más, ¿no? Como verán, son varios tipos, que están los notofagos, las coníferas también, y los ecosistemas de dominación múltiple. Particularmente por el interés que tenemos desde Misiones, vamos a revisar dos: el tipo forestal lenga, por ser uno también de los más presentes en el sur de Argentina, y el tipo forestal siempre verde, por tener componentes y herramientas interesantes que también se pueden aplicar en lo que son los bosques de la selva misionera. En cuanto a los bosques de regulación tipo siempre verde, justamente este ecosistema es uno parecido, digamos, o guarda similaridades, ¿no es cierto?, con lo que son los bosques de la selva de Misiones. Y vamos a ver particularmente lo que es el método de selección que se aplica justamente a ecosistemas o a bosques multietaneos, ¿no?, que tiene distintas edades en un mismo lugar. Este tipo de bosque, el tipo forestal siempre verde, en el lado chileno se extiende en una gran superficie, es el que está más presente en cuanto a cobertura del mismo. Cuenta con 21 tipos de especies distintas arbóreas, y es uno del que tiene el mayor interés comercial también, ya que las especies que incluye dentro son de alto valor. Tiene una alta acumulación de área basal, puede llegar de 60 a 100 metros cúbicos por hectárea. En el lado argentino su presencia es relativamente marginal, estando presente, digamos, principalmente en parques nacionales que están listados ahí, ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? En el Lanín, Nahuel Huapi, los Arrayanes, todo ese sector, ¿no es cierto?, que está de Luminé, ¿no es cierto?, en Junín de los Andes, San Martín, San Carlos de Bariloche, ese sector donde está presente, pero en áreas pequeñas, ¿no? Presenta características similares a lo que es la selva misionera, posee gran cantidad de especies que son perennifolias, o sea que mantienen su hoja durante todo el año. Hay una gran diversidad de especies y de comunidades, no solo arbóreos, sino también hay presencia de lechos, mucha presencia de epífitas, eh, y al menos presenta tres tipos de estratos. Tiene una alta pluviometría y una alta humedad. Entonces, bueno, estas características hacen que a una primera vista se pueda incluso asimilar a lo que son los bosques de la selva misionera, no con tanta diversidad como los mismos, guardando obviamente las diferencias, pero en cuanto a la metodología es interesante poder destacar eh, estas similitudes, ¿no? Dentro de este ecosistema que es muy variado, tenemos distintas situaciones. Por ejemplo, nos podemos encontrar en la fotografía a la derecha, acá, ¿no es cierto?, podemos ver, este es un ecosistema con intolerantes, o sea, heliófitas emergentes, o sea, que tienen un gran tamaño, que han estado presentes en el ecosistema y en la sucesión que han tenido en el mismo han llegado a un gran tamaño.
los cuales son de un valor interesante y son como los más utilizados en lo que es el manejo y la extracción de madera de estos ecosistemas, ¿no? Em, una sucesión más avanzada de estos ecosistemas, si se llega a dar, ¿no es cierto?, son bosques donde hay una mayor presencia de especies ziófilas, como por ejemplo el que está acá a la izquierda, con una especie que es el olivillo. Em, esta sucesión, obviamente, como le digo, es más avanzada, y la madera también que incluye estos ecosistemas son mucho más valoradas, ¿no es cierto?, por las características de las especies ziófilas, ¿no es cierto? Pero son situaciones más puntuales o se encuentran en menor superficie, podría decir, y muchas de ellas también se encuentran en situación de protegidas. Al igual que en la selva misionera, la presencia de bambucias es muy fuerte y puede generar también complicaciones en lo que son los distintos manejos que se realizan y, por ejemplo, si hay un claro, muchas veces si hay presencia de estas bambucias, son rápidamente invaden estos claros, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que es un ecosistema que se clasifica dentro del siempre verde, es muy variado dentro de ellos las distintas situaciones en las que se puede encontrar los mismos. Es importante destacar de estos ecosistemas que tienen, ¿no es cierto?, una gran área basal, o sea, pueden llegar a un gran nivel de área basal. Ahí, por ejemplo, tenemos tres tipos de gráficos en distintas ubicaciones geográficas: una más costera, cerca del Pacífico; una más intermedia, que son valles que se generan, ¿no es cierto?, en el lado chileno; y en la cordillera de los Andes, también compartida por del lado argentino, ¿no? Podemos ver que el área basal, ¿no es cierto?, por ejemplo, la cordillera de la costa, es más de 100 metros cuadrados por hectárea. Y, por ejemplo, la depresión intermedia hay también una variabilidad, ¿no es cierto?, donde va de 55 a 98 metros cuadrados. Estos son sitios puntuales, ¿no? Esto es un ejemplo de forma general. Después dentro van a encontrar mucha variedad. Pero pensando en las áreas basales, por ejemplo, que se tienen, ¿no es cierto?, en Misiones, estas son áreas basales bastante grandes, ¿no? Incluso este 55 es un área basal grande, cuando estos ya son ecosistemas por ahí pueden ser más degradados o sitios más restrictivos, ¿no es cierto? Y en la cordillera de los Andes, donde se dan las mayores áreas basales, con mayor a 100, ¿no es cierto?, metros cuadrados. 111, por ejemplo, en este sitio puntual; 75 por ahí los menos ocupados, ¿no es cierto? Así que bueno, esto es interesante, se da por una cuestión ecológica de estos ecosistemas, dado que están ubicados en una situación donde la radiación solar o la energía solar que llega a los mismos es alta, y no existe una alta temperatura que pudiese acelerar los procesos biológicos. Entonces permite también una acumulación de biomasa, digamos, en los sitios. Lo mismo que pasa también en el suelo y lo que es la hojarasca, ¿no es cierto?, de los bosques templados comparado con los tropicales o subtropicales. Eh, Como vieron, bueno, los gráficos anteriores, ¿no es cierto?, tenemos una J invertida, que se habla siempre que la J invertida es una representación, ¿no?, de un ecosistema en estado avanzado, donde tenés distintas clases eh, de edades, ¿no es cierto?, de crecimiento, y representa también de alguna forma los crecimientos, las edades. Entonces nos encontramos con un bosque multietáneo, ¿no?, distintas edades. Y se dice también que con una J invertida está en una sucesión avanzada, o sea, un bosque relativamente tiene una alta edad, ¿no? Ahora, una reflexión, ¿no? Es siempre una J invertida una expresión de un bosque primario no intervenido, porque se asocia también a eso. Tener una sucesión avanzada de un bosque multietáneo quiere decir que no ha sido tocado o que ha sido muy poco alterado. Y podemos ver que no es tan así, porque una J invertida, si bien representa eso, una sucesión avanzada, también puede estar, si no se observa bien,
puede estar oculto, ¿no es cierto?, lo que es una extracción que pudo haberse dado. Fíjense en estos dos gráficos que tenemos presente acá. Tenemos clase diamétrica, ¿no es cierto?, la cantidad de árboles. En color más claro la extracción, y lo que quedó es residual. Entonces, por ejemplo, acá se hizo una extracción de diámetros menores a 70 centímetros en distintas clases de edad, y aún si nosotros borrásemos, ¿no es cierto?, la extracción, mantendríamos una J invertida, pero sí ha sido alterado. O por otro lado, diámetros mayores extraído, por ejemplo, acá en el gráfico a la derecha, mayor a 40 centímetros de edad. Si nosotros sacáramos, ¿no es cierto?, esa esas barras, digamos, más claras de extracción, todavía mantendría una estructura de J invertida, pero está alterado, ¿tá? Entonces, un poco lo que les quiero compartir es que no siempre una J invertida puede estar representando un ecosistema no alterado, ¿no es cierto?, y de una sucesión que está intacta, ¿tá? Así que hacer también reflexiones, y por eso es importante el análisis más detallado de las clases diamétricas, y tener referencia de los lugares donde se tiene. Ahora, considerando, ¿no es cierto?, estos bosques que tienen una irregularidad, ¿no es cierto?, que tienen una variabilidad en la edad y en los tipos de especies que hay arbóreas, ¿no es cierto?, con esta estructura, digamos, mencionada generalmente, ¿qué método utilizar? ¿No es cierto? Uno de los métodos más utilizados, ¿no es cierto?, en lo que son las investigaciones que se realizan, y también por algunos productores, es la corta de selección. La corta de selección es un método que trabaja en la extracción de árboles puntualmente, eh, que trata de favorecer, ¿no es cierto?, especies que son tolerantes a la sombra o hesiófilas, ¿no?, ya que ellas generalmente tienen un mayor valor. Entonces se dirige a una corta selectiva, ¿no es cierto?, de especies que están alrededor de estas especies, que generalmente son hesiófilas, ¿no es cierto?, y le permite un mayor desarrollo, o fomenta el desarrollo de estas especies. Ahora, en extracciones un poco más fuertes o en aperturas un poco más grandes de doser, también se busca favorecer lo que son especies eh, em, que son intermedias, digamos, semitolerantes a la sombra, ¿no es cierto?, que están entre hesiófilas y heliófitas. Entonces, a mayor abertura del doser, también estas especies pueden llegar a, a verse favorecidas, ¿no? Em, es importante en este tipo de método tratar de mantener, ¿no es cierto?, lo que es la estructura diamétrica, en este caso la J invertida que mencionábamos anteriormente, para tener, ¿no es cierto?, una escala de edades en distintas situaciones, y que a la larga, ¿no es cierto?, se vaya renovando en el ecosistema las distintas extracciones, ¿no? Ya que van haciéndose cosechas en lapsos de tiempo que deben estar también relacionadas a la tasa de crecimiento y de recuperación que tendría cada ecosistema en particular, ¿no? Entonces, el tiempo también es importante en cómo establecer ese tiempo de volver a extraer en una corta, y después al tiempo volver a hacer otro tipo de corta. Para explicar un poco mejor, que se consideran tres grandes criterios para poder hacer una corta de selección, ¿no? Un criterio es el diámetro máximo residual, ¿no?, que es un criterio de alguna forma biológico o financiero, que se considera en base a un diámetro X. Desde un diámetro establecido hacia arriba se cortarían los individuos, entonces los árboles remanentes serían los que tengan de ese diámetro hacia abajo, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo saber cuál es el diámetro ideal, digamos? Cada sitio tendrá su característica, ¿no es cierto?, dada por la condición de sitio, bien dicho, ¿no es cierto?, y va a tener un crecimiento de especies distinto. Entonces, dependiendo de la tasa de crecimiento de la especie, se hace una comparación en ese crecimiento, cuánto va creciendo, ¿cierto?, en el tiempo, y cuando ese crecimiento, esa tasa de crecimiento es menor a la tasa de interés alternativo, es cuando se debe
realizar, ¿no es cierto?, la corta. Seguramente este concepto lo revisarán más profundamente en silvicultura. En el fondo es cuando ya no conviene que siga creciendo esa especie, dado que económicamente es más rentable extraer y que otra especie siga creciendo en ese lugar a una tasa mayor. Otra especie, otro individuo, ¿no es cierto?, de la misma especie. eh, entonces, este es un criterio, ¿no es cierto? El diámetro desde donde de ese diámetro en adelante se va a cortar, ¿no? Después, otro criterio es el área basal, ¿tá? Lo que queda de área basal después de una intervención, ¿no? Eso también va a estar dado por el sitio, qué capacidad de área basal tiene ese sitio. Si se extrae demasiada área basal y se queda un área basal muy pequeña en el sitio, puede estar afectando a la recuperación en el tiempo. Entonces va a demorar más ese ecosistema en poder recuperarse. A la vez, si hay una extracción mayor de área basal, también va a haber una apertura del doser y vamos a estar favoreciendo a especies, ¿no es cierto?, que son más heliófitas, y también podría ser especies como invasoras, como por ejemplo bambusias, que podrían verse beneficiadas. Por eso no es un valor poco importante, o sea, tiene que considerarse, y es importante poder hacer los cálculos. Entonces, bueno, es algo que es parte, digamos, de este método. Otra cuestión a ver es la estructura diamétrica, ¿no es cierto?, que se deja después de la extracción. Siempre se tiende a trabajar una estructura diamétrica de J invertida. Entonces, se, en las extracciones que pueden ser, ¿no es cierto?, eh, una previa o dos extracciones previas para poder llegar a ese, incluso a esa estructura. O sea, se puede trabajar el bosque para poder llegar a esa estructura, y un método que se utiliza para tener una estructura diamétrica balanceada es el factor Q, que es generalmente se usa en estos ecosistemas, el 1,5, 1,3, perdón, y quiere decir que de la clase diamétrica más pequeña a la que siguiente clase debería bajar un 30% menos en cantidad de individuos, y así sucesivamente, de esa clase a la siguiente un 30% menos. Ese factor puede variar también, o sea, la estructura va a depender también de cómo se calcule también ese factor. Puede variar, puede ser 1,2, en algunos casos puede ser mayor, 1,5, pero el recomendable o el que se está utilizando es 1,3, ¿no? Entonces, de esta forma se mantiene una estructura de, podríamos decir, de J invertida, ¿no? Este método entonces es la articulación, ¿no es cierto?, el manejo de estos tres tipos de, eh, de valores dentro del bosque, ¿no? Eh, en cuanto, por ejemplo, a las leyes que se utilizan, es interesante compartirlo con ustedes, las leyes en Chile. Hay establecido un decreto de ley que permite la extracción del 35%, perdón, del área basal de un bosque, no importando el área basal que existe o el remanente. Esto es un poco grave, dado que los ciclos que ellos establecen en la legislación son ciclos cada 5 años. O sea, se entra a un ecosistema, se puede sacar el 35% de área basal, en 5 años se puede volver y sacar de vuelta el 35, y así sucesivamente. O sea, en 15 años vas a ver 3 intervenciones donde se ha sacado el 35%, pero no se sabe si en esos 5 años se pudo recuperar ese 35%. Entonces, si ese ecosistema no llegó a recuperar ese porcentaje, estaríamos degradándolo sucesivamente, dado que no hay no se considera otros factores como los que hablábamos anteriormente, ¿no? También algo que se aplica en estos tipos forestales en Chile son pautas de manejo establecidas para estos tipos forestales siempre verdes, pero que consideran o que se inspiran, ¿no es cierto?, en bosques coetáneos. Un bosque, digamos, completamente distinto a un bosque multietáneo, ¿no es cierto?, que generalmente son menos especies, es una distribución diamétrica en forma de campana, ¿no es cierto?, donde la mayoría de los individuos tienen una cierta
edad por alguna situación, ¿no es cierto?, de establecimiento, o como por ejemplo se da en las plantaciones. Entonces se inspira, perdón, en los métodos de este tipo de bosques, pero se aplica en un bosque multietáneo. Ahora vamos a revisar también más adelante cuáles son este tipo de métodos que se utilizan. Eh, entonces, no es una buena opción, o legalmente no están consideradas estas tres cuestiones que le dije anteriormente. Ahora vamos a ver un ejemplo de Donoso 2013, donde aplicaron, ¿no es cierto?, dos cortas. Una primera corta de un bosque que tenía 85 metros cuadrados, ¿no es cierto?, de área basal. Lo reducen a 60 metros cuadrados y, ¿no es cierto?, en la extracción van tendiendo, ¿no es cierto?, a una J invertida o a regular una estructura diamétrica más homogénea. ¿Tá? Establecen como diámetro de máximo, ¿no es cierto?, de 80 centímetros. O sea, de 80 en adelante se busca ir extrayendo los individuos. 10 años después, ellos vuelven a intervenir, ¿no es cierto?, ahora dejando un área basal remanente de 40 metros cuadrados, que sería el mínimo que tendría este ecosistema, ¿no? De ahí a 10 años más crecería y se extraería hasta dejar en 40 metros cuadrados. ¿Tá? Es con lo que ellos han calculado en cuanto a la capacidad del ecosistema de poder recuperarse también de forma más rápida. Y vemos también que el corte del original, que es la línea continua, y el residual, que es la línea punteada, van manteniendo una distribución de J invertida y van cortando en todas las clases diamétricas, ¿no es cierto?, con un factor Q de 1,3. Fíjense que a pesar de que se establece el diámetro como 80 de DAP, y que en teoría en adelante se podrían cortar los individuos, ellos siguen manteniendo árboles que se llaman árboles percha, que lo que buscan es mantener una diversidad también de flora y de fauna en estos ecosistemas, que se da más, ¿no es cierto?, con árboles más añejos, ¿no? O sea, que tienen mucho más edad. ¿Tá? Em, bueno, y este, por ejemplo, es un ejemplo interesante. Fíjense acá una fotografía. Este es la primera corta que se realizó, ¿no? Entonces, tenemos una distribución diamétrica bastante variada, ¿no? Tenemos árboles que son de diámetro muy mayor, digamos, que próximamente estarían para ser cosechados, ¿no?, con un crecimiento mayor, fíjense. Después tenemos árboles que, una vez cosechados estos podrían, ¿no es cierto?, ir tomando su lugar, y así sucesivamente con diámetros menores. Entonces existe, ¿no es cierto?, una regeneración interesante en todas las clases diamétricas, ¿no? Hay un reclutamiento que se daría en este concepto, ¿no es cierto?, de corta de selección. Y cuando se hace la intervención, cuando se hizo, acá ya está realizada, ¿no? Cuando se hizo la intervención, justamente se extrae en todas las clases diamétricas los árboles que no son tan deseados, ¿no? Y quedan justamente por la especie y por la forma, ¿no es cierto?, de los árboles, son los que quedan presentes en ese lugar. Bien, pasando ahora a otro tipo de bosque, es el bosque de Lenga, Nothofagus pumilio, ¿no es cierto? Rápidamente, esta es una especie, ¿no es cierto?, que es monoica, que su semilla es una pequeña nuez y que genera mucha cantidad de semilla y se dispersa generalmente se dispersa por viento, ¿no es cierto? Puede llegar a 30 metros de altura y a diámetro bastante grande de 1,5 metros. ¿No? Entonces, la regeneración de este tipo de bosques es de monte alto, o sea, quiere decir a través de semillas, no de rebrotes, sino de semillas. La distribución de esta especie es la más grande que hay en los bosques templados de Chile y Argentina. Podemos ver que hay también una gran presencia, este sí es un ecosistema muy presente en el lado argentino, y va de los 36 grados, ¿no es cierto?, de latitud sur hasta más allá de los 50
4. O sea, es impresionante la plasticidad que tiene esta especie y también la ocupación en cuanto a la altitud. En zonas más al norte, ¿no es cierto?, más norte de su distribución, esta especie va en este tipo de altitudes, 130 a 2000 metros de altitud. Y a medida que se va disminuyendo, ¿no es cierto?, o se está yendo, se va más al sur, cuando las temperaturas empiezan, ¿no es cierto?, a disminuir y la precipitación suele aumentar también, pero la temperatura acá es clave. La temperatura comienza a disminuir. Esta distribución, la especie comienza a bajar en altitud. Incluso puede llegar, ¿no es cierto?, a nivel del mar. A nivel del mar y a 500 metros sobre ese nivel del mar en la distribución más sur, ¿no es cierto? O sea, podríamos decir que en la distribución norte la zona más fría es la zona más alta, y en la distribución sur, como la temperatura también va acompañando a esto, se encuentra en una altitud mucho menor, ¿no? Entonces tiene una gran distribución tanto de norte a sur como altitudinal. Bien, eh, en esta en esta gran distribución es importante destacar, porque tiene relación con lo que es el manejo, que en su distribución norte las condiciones climáticas son distintas a las en el sur, digamos, a la presencia de la especie en el sur. Si bien son todos bosques templados y tienen una característica en particular, podemos ver que en la distribución norte puede haber un periodo no muy grande, pero puede haber periodos de sequía, ¿tá? Que esto puede afectar lo que es la regeneración natural, que es el tipo de regeneración que se usa para los métodos silviculturales. Y en la distribución sur podemos ver que esto no ocurre. Entonces acá el problema, digamos, de sequía o un periodo breve de sequía no existiría, ¿tá? Pero sí hay menos frío, o sea, más frío, perdón. Bien, esta especie se comporta en forma de macizo generalmente, aunque también la podemos ver combinada con otras especies de los bosques templados. Pero la que tiene un interés fuerte para la silvicultura son esta colonización que realiza la especie de forma masiva, ¿tá? Entonces, en esta especie se da el clásica sucesión, ¿no es cierto?, con un rodar inicial de una gran cantidad de propágulos, ¿no es cierto?, de plantines que van desarrollándose. Ocurre un momento, ¿no es cierto?, de exclusión de fustes, donde van raleándose naturalmente, eh, donde dependiendo de la apertura del dosel hay una reiniciación, ¿no es cierto?, del sotobosque, que puede ser incluso la misma regeneración. Si es que el dosel no queda muy abierto, la especie muere, porque es una especie heliófita, una especie pionera, ¿no es cierto? Y puede llegar incluso a formar un bosque adulto heterogéneo, ¿no es cierto?, y con distintas clases de edades, ¿no? Entonces, si bien la mayoría de la superficie nos encontramos con estos tipos de bosques, ¿no es cierto?, también existe en bosques de lenga bosques eh, heterogéneos en cuanto a la edad, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo demostrando lo mismo. Esto es una parcela permanente que se estableció en un bosque de lenga que tenía 100 años. Se midió, ¿no es cierto?, a los 100 años, y podemos ver una distribución normal en forma de campana, donde gran parte de los individuos tienen un diámetro X, ¿no?, de 20 a 30, y una edad aproximada de 100 años. O sea, ocurrió una apertura de la superficie por alguna razón. Creo que esto era por avalancha, justamente una avalancha. Se limpió la superficie, la especie colonizó de forma masiva por ser heliófita y pionera, ¿no es cierto? Y después de 100 años tenemos esta distribución. Se volvió a medir a los 139 años, o sea, 39 años después. Y podemos ver que la estructura de este bosque comenzó a cambiar y se transformó ahora en un bosque de variadas edades, ¿no? Multietáneo,
con distintas edades, con diámetros mayores, aquí vemos que hay una presencia la cual no había antes, de una regeneración de la especie. Entonces la especie se está regenerando en este lugar, ¿no? Entonces pasa, ¿no es cierto?, como en el ejemplo anterior, de este tipo de bosque más homogéneo a un bosque más heterogéneo. Bueno, respecto a lo que es justamente los métodos que vemos en las plantaciones, es importante destacar que la inspiración, digamos, de estos métodos en la silvicultura que se realiza, justamente viene de estos tipos de bosques, ¿no? Bosques que son coetáneos, que tienen generalmente una especie, ¿no es cierto?, de una edad muy parecida entre los individuos y con tamaños también muy parecidos. Entonces esta metodología se ha trasladado de alguna forma, ¿no?, a lo que son las plantaciones, que se inspira, digamos, en estos ecosistemas, ¿no? Pensando en estos tipos en cuanto a la especie lenga, ¿no es cierto?, que tiene dos tipos de bosque, los tipos coetáneo y los tipos multietáneo que vimos hace un segundo. Hay también metodologías apuntadas a cada uno de ellos, digamos. En el caso de los bosques coetáneos de lenga, hay dos tipos de metodología de silvicultura que se utilizan, que es la metodología de tala rasa en faja, ¿no es cierto?, que se realizan fajas de ancho variable dependiendo de la situación ambiental, donde por ejemplo las fajas en la zona norte de su distribución no deben ser muy anchas, ya que aumenta la sequedad y también puede matar la regeneración que la misma lenga, ¿no es cierto?, genera en estas fajas abiertas. Entonces una faja talada, o sea, como tala rasa, y otra faja no talada, digamos. Y esta faja no talada obviamente es la que abastece de semillas al sitio, digamos, que está talado y fomenta la regeneración. Después, otro método utilizado es el método de protección, que en un bosque coetáneo, ¿cierto?, de lenga, se extrae gran parte del área basal, dejando 15 a 20 metros cuadrados, lo cual es poco considerando, ¿no es cierto?, estos bosques. Y la finalidad de este pequeña área basal que queda, que los árboles quedan de forma distribuida, homogénea, digamos, en el espacio, es que abastezcan de semillas y que permitan la regeneración de la especie. O sea, son árboles semilleros, ¿m?, que en teoría, además, digamos, de abastecer de semilla, protegen a esta vegetación, ¿no es cierto?, de las condiciones ambientales que pudiesen haber. Por eso tampoco puede quedar muy poco de la vegetación, porque disminuiría lo que es la regeneración y también limitaría el crecimiento también o habría mucha mortalidad de la regeneración, ¿no? Una vez que esa regeneración se establece, se desarrolla, se pueden extraer esos árboles que quedaron de forma remanente o anillar o algún otro método, digamos, que no dañe tanto la regeneración que se fue formando bajo la misma. Em, entonces esos son los dos métodos en este caso. Y para los bosques multietanios de lenga se utiliza también el mismo método que vimos para los bosques multietanios siempre verde hace un segundo. Y también se utiliza otro método que es la corta en bosquete. La corta en bosquete es el apeo de dos, tres árboles que se genera un claro en ese espacio y con el objetivo, ¿no?, de una, extraer la madera, y dos, de que en ese claro haya una regeneración. La misma salvedad con respecto a la distribución geográfica donde están ubicadas estos bosques, ya que en el norte estos bosquetes no pueden ser muy grandes y en el sur sí pueden ser un poco más grandes, ¿no?, por el periodo de déficit hídrico que puede llegar a haber. Em, y otro método es el método de retención variable, que le explicaré un poco más adelante. Entonces, volviendo un poquito más en detalle a cada uno de esos métodos, el método de tala rasa en faja de alguna forma es una imitación a disturbios ambientales que ocurren en esos lugares, que son por ejemplo derrumbes de tierra, avalancha
y volteos por viento, que es común también dado que las velocidades de los vientos son grandes, ¿no? Entonces cuando se hace una faja se tiene que tener en consideración, ¿no es cierto?, que la faja que se realiza debe ser perpendicular a la dominancia de los vientos para no fomentar que haya más volteos por el viento, sino que disminuya, digamos, por eso, ¿no? Y tener más controlado, se puede decir, ¿no? Como le decía, justamente la apertura en su distribución sur no tiene tanta complicación con lo que es déficit hídrico, sí en la distribución norte, ¿no? Eh, Después, el ancho, bueno, como le decía, puede ser variable, 50 metros es un ancho recomendable. Em, Esto es importante también, dadas las condiciones ambientales también de viento y otros. Los restos que quedan de la cosecha pueden llegar a ayudar incluso al establecimiento de la regeneración, ¿no? Un, una, digamos, no un beneficio, digamos, de esto, una complicación es que en paisaje, digamos, a la vista de la gente, es más fuerte, digamos, o sea, el nivel, el impacto del paisaje es mayor dado que estamos hablando de secciones de tal raza. El método de protección, que es otro método nosotros estamos conversando, justamente lo que busca es también imitar algunos procesos naturales, por ejemplo, como los incendios de mediana intensidad, donde quedan algunos individuos vivos y que son los que se ocupan de fomentar la regeneración del el lugar, ¿no? Entonces, se habla aquí de una o dos intervenciones cada 10 años, donde se reduce el área basal hasta llegar a 15 a 30 metros, digamos, de área basal. Puede ser una intervención dependiendo un poco de condiciones ambientales, también de lo que hay originalmente. Y estos individuos, ¿no es cierto?, que quedan son los que dan la semilla para la regeneración. Eh, También es un método que afecta visualmente, es fuerte, digamos, más incluso de lo que es la tabla rasa en fajas. Y bueno, es el más utilizado y más difundido en cuanto a la metodología, en los métodos, porque es uno de los que permite extraer mayor cantidad de madera, ¿no? Por ejemplo, acá en el gráfico vemos una dinámica natural, justamente, eh, de la formación de bosques, la formación de claros, que estos claros a la vez después generan regeneración y de alguna forma estos bosques se van renovando, ¿no? Y van teniendo una condición de individuos más jóvenes. Y a la vez esto con el tiempo, ¿no es cierto?, empiezan a madurar, formar claros y reiniciar lo que es la regeneración, ¿no? Es un ciclo, digamos, natural. Un poco lo que hace el método de protección es tratar un poquito de imitar esto, obviamente con condiciones más drásticas, donde quedan algunos individuos que son los encargados, como reiteramos, de la regeneración. Después, una vez que está establecida la regeneración, estos individuos se pueden eliminar siempre y cuando no vayan a afectar, ¿no es cierto?, la regeneración que está bajo la misma. Muchas veces se aplica anillado, por ejemplo. Y bueno, y después se va a tener justamente un bosque coetáneo con un manejo mucho mayor. Entonces, un poco la crítica de este método es que a veces se puede pasar de un bosque multietáneo a un método que lo transforma a la larga en un bosque coetáneo. ¿Mm? Es un poco la crítica que se hace. Bien, acá podemos ver el potencial que tiene la especie en cuanto a la regeneración. Esta es una fotografía donde se hizo una corta, perdón, para el método de protección y después de 4 años hay una gran abundancia de lo que es la regeneración. Fíjense la cantidad de individuos, ¿no es cierto?, y densidad que hay de la especie y justamente como comentábamos anteriormente, los restos de la cosecha sirven también de alguna forma como protección para la regeneración. Otro método es el método de corta en bosquetes.
que es de alguna forma algo similar a lo que se llama el floreo o corta selectiva, donde se entra al bosque y se sacan, digamos, dos o tres individuos de un lugar, se extrae la madera, ¿no es cierto? Y se genera un claro, ¿no? Este claro, en este claro regeneraría posteriormente la vegetación y se iría desarrollando. Ahora, lo complicado de esto es manejar el tamaño correcto del claro, dado que claros muy pequeños pueden incentivar la invasión de bambúceas, si hay presentes, y claros muy grandes en la zona norte puede implicar también la sequedad, ¿no es cierto?, y la mortalidad de un déficit hídrico de la regeneración, ¿no? Es un método de relativamente bajo costo, se apunta a los individuos mejores del bosque, lo cual también, si no es bien manejado, implicaría una degradación paulatina también del mismo, y mantiene una estructura más multietánea que la anterior, que el método anterior. Eh, el método de retención variable es un método experimental que mezcla un poco las distintas metodologías vistas, algunas de las metodologías vistas anteriormente, y que busca generar un gradiente de condiciones ambientales. Lo que hace entonces este método es generar tres espacios distintos de cobertura. Uno con bosques primarios originales, sectores, digamos, de resguardo se puede decir, y después en el espacio generar bosquetes también de estos bosques que se encontraban originalmente, que permitan el resguardo de la biodiversidad y también el abastecimiento de semillas. Estas círculos, digamos, de bosque están pensados en 2.800 metros cuadrados, ¿no? En el espacio donde, en el resto del espacio, digamos que no es estos bosquetes aislados, se aplica lo que es el método de protección, ¿no? Bajando fuertemente lo que es el área basal y dejando individuos para la regeneración. Y también se aplica lo que es, ¿no es cierto?, dejar restos para lo que es la protección de la regeneración. Acá hay una fotografía un poco que ilustra esta metodología, que por un lado, ¿no es cierto?, están estos bosques originales en zonas adyacentes a recursos hídricos. Después acá tenemos la otra condición, que son los bosquetes, y en esta otra situación el método de protección, ¿no es cierto?, donde hay individuos aislados que quedan, ¿no? Entonces, este es un estudio, como le digo, experimental. Se hicieron algunos análisis en cuanto a estas condiciones. Y acá tenemos las tres columnas. La primera columna de todos los gráficos es el bosque primario, o sea, estos bosques de protección que les comentaba anteriormente. La segunda columna es la retención agregada o estos bosques en círculos, ¿no es cierto?, que estaban en la imagen. Y RD sería la retención dispersa, ¿no?, que sería el método de protección. En ese caso, fíjense, obviamente en área basal, en las tres condiciones, disminuye gradualmente, la cobertura del dosel también, y las plantas vasculares, acá es interesante porque aumentan en los distintos métodos. Entonces, en el método de retención dispersa, de protección, vemos que hay mayor presencia de riqueza de especies de plantas vasculares, ¿no? Después, en lo que es la riqueza de otras formas de vida, vemos que en el caso de las aves, en la retención agregada, en esta circunferencia, hay mayor diversidad de especies, al igual que los coleópteros, y los musgos se hacen mucho más presentes en la retención dispersa. Bueno, y acá tenemos también las condiciones ambientales de radiación, humedad y densidad. Entonces, bueno, vemos cómo un poco el objetivo que tiene este experimento, se podría decir, es tener distintas condiciones ambientales y vemos que de alguna forma se genera. Para leer, importante, este libro, Silvicultura de bosque nativo, tanto para Chile y Argentina, en los bosques templados.
Es muy interesante y compilan distintas metodologías utilizadas en estos ecosistemas, y es importante leer, según lo que estuvimos viendo en este presentación, el capítulo 4 y 8, que habla justamente de bosques multietâneos y coetáneos. Así que eso por ahora, muchas gracias y estamos en contacto.